Bueno, me toca presentar a Javier Barraycón, que no necesita presentación, pero como aquí pues también pensamos que las formas son importantes, pues lo presentamos. Javier es filósofo, profesor universitario, autor de numerosos libros, algunos de ellos los podéis adquirir allí detrás. Feligreses de esta parroquia, pues, gran amigo nuestro, y yo creo que Javier une dos características, dos rasgos que no suelen ser comunes, que estén juntos. Por un lado, es un gran intelectual, es un intelectual de primera, lo que ha escrito, lo que ha pensado, lo que ha leído, yo creo que es magnífico. Pero además no es un intelectual de esos que se queda allí en una biblioteca y no sale, sino que es una persona comprometida, es un militante que siempre está al pie del cañón, es un modelo, es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Le hemos pedido además que nos hable de algo de lo que normalmente no le hemos oído hablar de muchas cosas, pero en este evento que hemos llamado Raíces, a veces cuando se habla de raíces dices, bueno, la raíz es una cosa lejana que estaba allí, que se secó, un objeto, digamos, de investigación arqueológica, pues las raíces en el pasado, bueno, pero esto ya hoy en día no. Nuestro planteamiento es diferente. Nosotros sabemos que esas raíces están vivas, que esas raíces siguen bombeando savia, que de esas raíces que es nuestra tradición, podemos beber y nos podemos alimentar, y es el único alimento que nos va a dar fuerza. Y a Javier nos pido que hable de algo que no, yo te digo, no es lo habitual, pero que hable de cuáles son las raíces de aquello más importante que tenemos, que es la liturgia. Que es la liturgia, bueno, pues claro, digo lo más importante porque ¿qué hay más importante que adorar al Señor, ¿no? Pues nada, con muchas ganas de escucharle, te dejo, Javier. Muchísimas gracias al Padre por acogernos, muchísimas gracias a los organizadores de Palestra. Creo que estamos ante un momento verdaderamente histórico y de inflexión en nuestra tan devastada Cataluña. Y agradecer a Jorge Soler su presentación. Somos amigos, compañeros, correligionarios desde hace muchísimos años. Hemos estado en muchas trincheras y espero seguir estando en muchísimas más. El encargo que me hicieron es abrumador, hablar de las raíces, la tradición de la liturgia y además hablarlo en 35 minutos. Con lo cual, pues yo suelo ser bastante disciplinado en los horarios que me proponen. Sin obediencia no vamos a ningún lado y, por lo tanto, voy a intentar ceñirme al tiempo. Lo que queda ahí sin decir, pues bienaventurado sea. Claro, la liturgia es ese conjunto de símbolos, ese conjunto de oraciones, ese conjunto de instrucciones, ese conjunto de prescripciones que sirven para el culto divino, para lo que se llamaba el oficio divino, y evidentemente, como diríamos, es el culto que Dios quiere. En la famosa encíclica Mediator Dei de Pío XII, fantástica, sobre la liturgia, aunque desconocida, decía que la Iglesia continúa el oficio sacerdotal de Jesucristo. Y esto es esencialmente la liturgia, el oficio sacrificial de Jesucristo. Y en el Concilio Vaticano, para que luego digan que no citamos al Concilio Vaticano, en el decreto de liturgia se dice, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo y se ejerce en ella la obra de la redención. Esto es brutal, esto es impresionante. Por eso no podemos jugar con la liturgia. Nadie tiene derecho para hacer una liturgia como le venga en gana, porque es, insisto, dice el decreto, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Bueno, todos sabemos que la palabra liturgo viene de la época pagana. El liturgo era un funcionario que era el encargado de cuidar para que las leyes, las instrucciones para el bien público se acometieran como tenían que acometerse. La Iglesia toma esta figura y la va a aplicar al sacerdocio.
El sacerdocio, evidentemente, tiene una función sacrificial y desde el principio de la historia tenemos claramente ya ese espíritu del sacrificio, pero con una clara distinción entre el sacrificio que le agrada a Dios, el que quiere como sea Dios, como Dios quiere que sea, y el que no. Y esto lo vemos en Caín y Abel. Caín, que por cierto era el primogénito, y esto tendrá una importancia brutal, hace un sacrificio a Dios que no le agrada a Dios. Abel sí, y de ahí se desencadena ese recelo, ese odio, ese resentimiento, y vendrá el asesinato de Abel. Pero a lo largo del texto sagrado ya vemos claramente que cada vez que Dios quiere que se le rinda culto, da las instrucciones precisas. Cada vez que Dios quiere algo de nosotros, da las instrucciones, da unas clarísimas instrucciones para la construcción del arca de Noé. Noé no se lo podía inventar el tamaño del arca. Da instrucciones clarísimas para cómo se tiene que construir el tabernáculo, los colores de las telas, las figuras que aparecen representadas en las telas, el arca de la alianza, cuánto tiene que medir, qué tiene que contener. No lo inventa el pueblo de Israel, es Dios quien da las instrucciones. En la Parishá o la Parasceve o la Pascua, para Moisés le da perfectas instrucciones. Se tiene que sacrificar un cordero perfecto de un año, precedido de consumo de panes ácimos y de hierbas amargas, y todo esto tiene unas interpretaciones que a lo largo de la historia, la patrística, irá dando. Y el arca de alianza no la puede tocar nada. Nos dice el libro de Crónicas que aquellos que tocaban el arca y no eran sacerdotes morían, y eso me hace pensar cuántas veces nos quieren hacer comulgar con la mano y tocar a Cristo, y es una muerte espiritual, porque Dios no permite que una mano no consagrada o un sacerdote no tocara el arca de alianza, y por lo tanto qué menos que tocarle a él. Y ese espíritu sacrificial, que en el fondo es la liturgia, y lo iremos llevando en esta reflexión a lo que creemos que ha de ser la liturgia y el sentido, y rastrear esa tradición y ver que no hay ninguna ruptura, no hay ninguna invención humana, pues tenemos el famoso sacrificio que Dios le pide a Abraham sobre su hijo Isaac. En tierras de Moriah. En Moriah, como sabéis, la tierra de los amorreos, y donde en el monte Moriah se construirán los dos templos. Y ese sacrificio muchas veces creo que lo hemos leído y tampoco lo hemos pensado demasiado, porque Dios pide que se sacrifique a Isaac. Pero hemos de recordar que Isaac no es el primogénito de Abraham es Ismael. Y Isaac, que no sabe de qué va la cosa, no sabe cuál es la prueba, le pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero? Cuando se resuelve esta situación dramática, donde el ángel detiene la mano de Abraham, entonces en un momento determinado aparece un cordero. Y esto es muy curioso, porque Isaac está preguntando: ¿cuál es el cordero que tenemos que sacrificar, que le va a agradar a Dios? Y lo que sustituye a Isaac es un cordero. Y la diferencia es fundamental, es un pequeño detalle, pero la Biblia está lleno de pequeños detalles. El cordero es perfecto, el cordero es todavía inocente, el carnero ya es de más de un año, Por tanto, en ese sacrificio que aparece en tierras de Moriah, no se sacrifica el primogénito y no se sacrifica un cordero. Por tanto, sabemos que todavía no se está cumpliendo la voluntad de Dios. Es una preparación de lo que va a venir, pero no se está cumpliendo lo que dice Dios. ¿Y ese cordero cuándo vendrá? Sabemos que lo anuncia Isaías en el Deutero Isaías. El libro de Isaías tiene dos partes. En las sinagogas judías solo se lee la primera parte del libro de Isaías, y el Deutero Isaías, la segunda parte, el segundo Isaías, nunca lo leen. Y nunca lo leen porque ahí se habla que el Mesías será un varón de dolores, será atravesado, será conducido como un cordero al matadero. Y esto, claro, para la concepción judía, el Mesías no podía ser esto. Y por eso nunca se lee. Pero bueno, ya se está anunciando. Entonces, ¿dónde está ese cordero que preguntaba Isaac? ¿Dónde está el cordero que vamos a sacrificar? La respuesta aparece en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, primer capítulo, cuando San Juan Bautista
ve a Jesús, se le acerca a Jesús y dice: aquí está el Cordero que va a cargar con el pecado del mundo. Este es el verdadero Cordero, este es el verdadero sacrificio. Hemos de tener en cuenta que en la Tanaj o la Biblia judía el último profeta es Malaquías. Y Malaquías dice una cosa terrible, profetiza una cosa terrible al pueblo judío. En su primer capítulo dice: yo, dice Dios, no tengo complacencia en vosotros, se refiere al pueblo judío, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Está diciendo el último profeta, el último mensaje profético a los judíos, se les está diciendo: ya no acepto vuestra ofrenda. Por lo tanto, no es de extrañar, esto se escribe 300 años antes de la venida de Cristo, cuando llegue el verdadero Cordero, el Cordero que Dios quiere sacrificar, su Hijo, su primogénito, va a sustituir a ese sacrificio imperfecto del pueblo judío. Por eso el templo fue destruido, en la providencia de Dios, porque no podían convivir dos sacrificios, el del templo judío y el sacrificio verdadero que Dios quería. Y esto yo creo que lo tenemos que tener profundamente claro. Hay otra figura misteriosa, la Midrash o los comentarios rabínicos de la Biblia judía no saben qué hacer con un personaje que es Melquisedec. Todos nos suena, Génesis 22, cuando Melquisedec ofrece a Abraham pan y vino. Curiosamente, en la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia judía, solo aparece Melquisedec 2 veces. En Génesis 22 y en el Salmo 110, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, pero ya no aparece nunca más, con lo cual los judíos no saben qué hacer con este personaje. Pero nos vuelve a aparecer en Hebreos 7, cuando San Pablo, un acto de genialidad, de inspiración del Espíritu Santo, asocia a Melquisedec a Cristo y dice: es un personaje sin genealogía, sin principio y sin fin, por lo tanto es semejante al Hijo de Dios. Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, es el sacerdocio también bajo la forma de Melquisedec. Y esto lo digo porque San Pablo, cuando leemos las epístolas de San Pablo, empezamos a descubrir las grandes pistas de nuestras raíces de la tradición litúrgica nuestra, la católica. Cuando, por ejemplo, en Corintios, 1 Corintios, dice: por lo que a mí me toca, os he transmitido una tradición, es una tradición oral, que recibí del Señor, y a saber, y entonces dice las palabras de la consagración del canon actual, dice que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, etcétera, 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 dice las palabras. Y estas palabras, curiosamente, son literales, esta tradición que ha oído, que es, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando describe la última cena, que San Lucas no estaba, repite exactamente estas mismas palabras, con lo cual significa que hay una tradición oral que ya se está conservando, se está preservando perfectamente, las mismas palabras, sin cambiar, y esto es fundamental, lo volveremos a reflexionar. Ya podemos decir que sabemos, detectamos que hay una tradición y hay unas normas litúrgicas, porque San Pablo en Corintios está echando la bronca a esos cristianos que asisten al ágape, a la Eucaristía, y se emborrachan, hay abusos, dice que las mujeres tienen que cubrirse la cabeza. Bueno, sabemos que hay unas instrucciones. Es cierto que los contenidos todavía no los conocemos, los conocemos, digamos, indirectamente. Pero ya en el primer cristianismo, luego lo diré y es muy importante, textos litúrgicos no los conocemos hasta a partir del siglo IV. Y esto tiene su sentido porque la Iglesia sufre constantes persecuciones, no hay una estructura centralizada de la Iglesia, evidentemente ni siquiera hay textos, libros como los conocemos ahora, y entonces, pero tenemos algo que es muy nuclear, y yo creo que hay que reflexionarlo. Tenemos la Didaché. La Didaché es el primer catecismo, se considera, de los cristianos. Se discute si es un poco antes de que acabe el siglo I o un poco después. La verdad es que es una maravilla porque es un texto muy primigenio en la Iglesia cristiana, y la Didaché ya nos dice cosas, nos dice: guardarás lo que has recibido
ni añadirás nada, ni quitarás nada. Ya se está diciendo, hay que conservar la tradición. No se puede añadir, no se puede quitar absolutamente nada. Y encontramos ya frases que dice que nadie coma y beba de vuestra Eucaristía sino los bautizados. Ya se están dando instrucciones. ¿Quién puede comulgar? No deis lo santo a los perros, dice la Didache. Con lo cual será una expresión que encontraremos más adelante cuando se separa a los catecúmenos, pasa la antemisa, se separa, se les despide y solamente los católicos ya bautizados y formados pueden entrar en el misterio de la Eucaristía. Cosa que la Iglesia oriental, esa parte decía lo santo a los santos, o ahora toca a los santos las cosas de los santos, que se decía ya en la Iglesia latina. Tenemos documentos de cartas de San Policarpo de Esmirna, donde en el año 150 vuelve a insistir, dice, dejando la vanidad de muchos y las falsas doctrinas, ya significa... Bueno, esto ya lo decía San Juan en sus cartas, hay muchos anticristos, desde el principio ya había anticristos, había desviaciones, había abusos, y San Policarpo de Esmirna dice, volvámonos a la doctrina que nos ha sido transmitida desde un principio. Frente a las desviaciones hay que volver a las doctrinas que nos han sido transmitidos. San Policarpo fue discípulo directo de San Juan, por tanto es una tradición oral, la está recogiendo, sabe quién se desvía y sabe que hay que volver a esa tradición. Bien, los apóstoles se fueron distribuyendo por el mundo conocido, que es la cuenca del Mediterráneo, y empiezan a aparecer lo que van a ser los grandes patriarcados, de los cuales derivarán los grandes ritos litúrgicos, desde Alejandría, en Egipto, Antioquía, que está ahí tocando entre Siria y la actual Turquía, evidentemente la Iglesia de Jerusalén, lo que será la Iglesia de Constantinopla, lo que será la Iglesia de Roma. Y aunque, digamos, son patriarcados que cada uno va generando su propia liturgia, con el tiempo y retrospectivamente, cuando ya empecemos a tener textos litúrgicos a partir del siglo IV, vemos que sí, se han diferenciado porque se han enriquecido de formas diferentes los textos litúrgicos, pero en lo esencial siguen siendo lo mismo. De los primeros 4 o 5 siglos tenemos claramente la estructura de lo que sería la misa. Ya lo tenemos en Emaús. En Emaús Cristo primero comenta los profetas y después bendice el pan y ahí le reconocen. Por tanto ya es casi claramente esa primera misa en el sentido de la estructura esencial como la conocemos exactamente ahora. Esta continuidad se dividirá un poco porque las primeras persecuciones, en el año 44, ya los cristianos empiezan a separarse de la sinagoga y van primero a escuchar los comentarios en las sinagogas de los profetas y después por las noches hacían sus Eucaristías. Pero hay un momento que se deja de ir a la sinagoga con las primeras persecuciones y ya empezamos a encontrar claramente que se asocia los comentarios de las Escrituras, lo que es la palabra de Dios que llaman, y después ese ágape, esa fracción del pan, que curiosamente es una terminología, un término que no es veterotestamentario, es absolutamente nuevo y por tanto nos está diciendo que es algo fundamental para los cristianos. A través de una serie de santos como San Justino, San Hipólito, que curiosamente son griegos, en el sentido de que escriben en griego, es la lengua común, y aunque nos sorprenda, en Roma la clase normal, media y la clase alta habla griego. El latín era lengua de los soldados y era una lengua, digamos, de la clase popular baja. Por lo tanto, las referencias que tenemos de la liturgia es en griego, aunque sea en Roma. Pero gracias a ellos sabemos ya bastantes cosas. En estos primeros siglos, indirectamente, nos puede llegar, por ejemplo, referencias de San Ireneo, siglo II. San Ireneo es el gran santo, la primera tratado teológico contra el mayor enemigo de la Iglesia herético, que son los gnósticos, que desprecian
lo material, Dios no ha podido crear el mundo material, y frente a ello ya hay referencias donde es muy importante en la liturgia las ofrendas del pan y del vino, porque Dios va a coger la materia, pan y vino, para transustanciarse en su propia carne y su sangre, cosa que a los gnósticos les horrorizaba, y vemos como a través de la liturgia, también es muy bonito, se está combatiendo las grandes herejías. Un gran santo que es en el siglo IV, San Basilio el Grande, de Iglesia Oriental. En ella ya encontramos también esa lucha contra el arrianismo. Los arrianos decían que era imposible que el Verbo de Dios se hiciera carne, por tanto Cristo simplemente era un ser humano, y a partir de ahí, bueno, intentaron que el cristianismo fuera gente que se reunía, muy felices, muy hermanitos y muy humano todo, muy poco trascendente, y se fue degenerando, y la liturgia se entendía y el sacrificio como, bueno, un ágape, una fiesta, algo que a todos nos suena bastante, ¿no? Eran muy optimistas los arrianos, y frente a eso empiezan a aparecer textos, lo vemos a través de San Basilio, que recoge la tradición monástica oriental, donde las liturgias se están haciendo fuertes, se están haciendo muy potentes, y aparecen ya esas expresiones de humildes pecadores e indignos siervos, ¿no? En este sacrificio, testigos de este sacrificio, solo podemos hacerlo como humildes pecadores. Insisto, los arrianos eran todos optimistas, y aquí nadie pecaba, y todos felices, y no había que confesarse, ni cosas de estas. En el siglo IV, San Crisóstomo, que es de la Iglesia antioqueña, empieza, frente a esta idea degenerada de ágape como una festividad, como una cena, y todos pasándoselo bien, empieza a utilizar para la misa expresiones tremendas. Habla de sacrificio terrible, mesa terrible y tremenda, hora escalofriante, y esto es también contra ese optimismo arriano, donde parece que ya estamos todos salvados, donde todos estamos disfrutando aquí de una comunidad, y si hubiera guitarra estarían todos tocando la guitarra, todos felices. No, hora tremenda, sacrificio. Eso no significa que las ceremonias litúrgicas se volvieran lúgubres, se volvieran absolutamente tristes, sino más bien todo lo contrario. En ese momento empieza un gran esplendor, estamos hablando del siglo IV de nuestra era, en las iglesias orientales, donde ya empiezan a aparecer los grandes revestimientos litúrgicos, empieza a aparecer la abundancia del incienso, los cantos, las ceremonias empiezan a tener una belleza, un esplendor, pero sin perder que esa es la hora trágica, ese es el momento tremendo, lo que se va a vivir, una hora escalofriante, que dice, insisto, San Juan Crisóstomo. Bien, en ese momento tenemos ya una cristiandad oriental, una cristiandad latina. La cristiandad oriental pues da lugar a los ritos siríacos occidental, oriental, al armenio, al alejandrino, que se llamaba rito de San Marcos. Bueno, son ritos diferentes, propios, pero en lo esencial, insisto, son lo mismo, es exactamente lo mismo, es el sacrificio de la misa. Y la Iglesia latina, que nos va a ir orientando a lo que queremos, que es el rito romano, y lo que sea luego posteriormente con San Pío V, el misal romano. Esa cristiandad latina también tiene sus derivadas en el rito ambrosiano en Milán. De ahí se supone que pasa al rito galo, que acabará siendo el misal goticum, que influirá en el rito mozárabe nuestro, y también incluso llega a haber un rito celta. Y todo esto nos lleva a una reflexión. La misa que codifica San Pío V en Trento, la misa tridentina, va a tener una relación directísima con estos ritos latinos que a lo largo de 1000 años, claro que tienen sus modificaciones, claro que tienen sus interacciones, pero lo que no podemos aceptar es lo que dicen los modernistas, que San Pío V se sacó una misa de la manga, por las buenas. No, esa misa está 1000 años enraizada en un rito
y 500 años enraizado en un rito que no tenemos textos escritos, pero sí tenemos la constante, lo que he dicho, insistencia de los padres, de los santos, seguid las tradiciones, no cambiéis nada, os habéis despistado, os habéis desviado, y tienen muy claro lo que es. Por eso, a partir del siglo V, siglo VI, en la Iglesia latina, ya se va configurando el rito latino, insisto, con algunas especificidades, pero bueno, tenemos a San Gelasio, tenemos a San Dámaso. San Dámaso es el que va cambiando la lengua griega que se utiliza en Roma para los ritos litúrgicos y lo va pasando al latín. Va con León I, siglo V, también se introduce el Santus, pero el Santus lo incorporan de las iglesias orientales de Antioquía. Van apareciendo toda una serie de oraciones en los prefacios, el Nobis Quoque Peccatoribus, todo esto se va incorporando, se va enriqueciendo. Y también es muy interesante que en ese momento, ya un poquito más adelante, en el siglo VIII, Imperio Carolingio, en el Imperio Carolingio empieza a haber una interacción con la Iglesia romana, con el rito romano. Esto tiene una explicación, porque en el siglo IV los emperadores romanos van a Milán, viven en Milán, de ahí aparece el rito ambrosiano muy conectado con el rito romano y de ahí se extiende, como hemos dicho, al rito galo o lo que será posteriormente el rito gótico. Cuando Roma, pero la fuerza política está en el Imperio de Carlomagno, Imperio Carolingio, siglo VIII, la liturgia se enriquece. Esto es lo que han llamado la interacción franco-romana o galo-romana. ¿Y en qué consiste? Que en Roma se dan instrucciones al mundo galo, a las diócesis galas, al Imperio Carolingio, y el Imperio Carolingio le aporta toda la riqueza que está desarrollando en cuestiones litúrgicas. Es tan brutal que el Imperio Carolingio se le llamó la civilización de la liturgia, porque los desarrollos de esplendor son tan brutales, tan grandes, tan magníficos, que superan incluso a las iglesias orientales. Y se le llama civilización de la liturgia porque hay como una especie de conciencia de que a través del monacato, que se ha ido extendiendo ya por todo el Imperio Carolingio y por toda Europa, la liturgia ha de servir para defendernos de la ira de Dios por nuestros pecados y ha de defendernos de los ataques de los enemigos, que acechan ya lo que es esa ya germen de la cristiandad. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que esas interacciones son fantásticas. Poco a poco el rito carolingio cede ante el rito romano, acepta el rito romano, pero lo está enriqueciendo de muchas y de múltiples formas. Podríamos decir, por no alargarme, que claro, la misa como la conocemos es esa suma, esas interacciones, pero que van pivotando siempre en torno al rito romano. A veces el rito romano no tenía fuerza. Pensemos que en el siglo X Roma es una ciudad decadente, miserable, no tiene más de 20.000 habitantes, sucia, sin medios para redactar y tener textos litúrgicos. Entonces se los piden a los monasterios germánicos y francos y entonces, hay esa interacción que es muy bonita. El credo en la misa se hacía en los ritos góticos, en los ritos germánicos y francos, y el emperador San Enrique II, emperador del Sacro Imperio Germánico, le pide al Papa que en el rito romano incluya el credo. Por lo tanto, nosotros rezamos el credo porque, hay esa profunda interacción, ese sentido de que entre todos estamos forjando y estamos entendiendo, estamos interpretando la completud de lo que Dios quiere que sea el rito.
También durante ese tiempo, muy importante, aparecen las interpretaciones alegóricas, a partir del siglo IX. Es muy bonito, muy largo, no podemos explicar. Aparecen personajes como Alcuino o Amalarico, que en ese mundo franco empiezan a desarrollar interpretaciones alegóricas que ya las habíamos encontrado en las iglesias orientales, y no se inventan ex nihilo, sino que están recogiendo tradiciones de cómo interpretar, y es muy bonito, muy devoto, los gestos, los símbolos de la liturgia, ¿no? Si el sacerdote se mueve del altar de un lado para otro, pues representa el trasiego y las predicaciones de Cristo. Cuando el sursum corda, pues significará como alegoría la subida o la exhortación a ir al cenáculo. Cuando en la segunda elevación, en la doxología final, el sacerdote eleva el cáliz, se está representando, dicen los interpretadores alegóricos, que José de Arimatea va a llevar a Cristo al sepulcro. Bueno, son riquísimas, son preciosas, no son dogma de fe, evidentemente, pero hay una profundísima, digamos, tradición alegórica que, aparte de cumplir con las rúbricas, aparte de cumplir con las normas, con ser, digamos, testigos de cómo Cristo quiere que ser sacrificado, Cristo sacerdote, el mismo víctima, el mismo altar, está rindiendo el verdadero culto que Dios quiere, esa plenitud. Pues lo alegórico es muy bonito porque da esa devoción, y le puede dar mucha devoción a los sacerdotes. Que en el tiempo que nos queda, que no decir del canto gregoriano. Tendríamos que hablar del canto gregoriano. Hemos de pensar que el canto gregoriano solo se puede entender como esta tradición que arranca desde el principio del cristianismo. Evidentemente no tenemos registros en los primeros siglos. Con la reforma de San Gregorio Magno en el siglo VI, ya el canto del oficio, el canto de los primeros cristianos, ya queda como regularizado, pero hemos de pensar que hasta el siglo prácticamente X-XI no se escriben en tetagramas, las notas no se codifican del canto gregoriano. Y entonces, ¿qué pasaba? Es muy bonito, iban los emisarios de Roma, iban al Imperio Carolingio, les llevaban en escrito los textos de los cantos del canto gregoriano, del canto litúrgico, y la melodía, la forma de cantarla era oral, se transmitía oralmente, no se perdía. Durante siglos se ha salvado el canto gregoriano, porque como no se sabía codificar en tetagramas o en pentagramas ahora, pues era por tradición, pura tradición oral, nunca mejor dicho. Y en lo más profundo de esa tradición en Roma, ¿por qué apareció el canto, ese canto que luego se llamaríamos canto gregoriano? Las tradiciones más bonitas dicen que en las épocas de los martirios, de los primeros martirios en Roma, cuando morían los mártires y se abrían los cielos, como nos cuentan muchas las actas de los mártires, por ejemplo, se abrían los cielos y se oían las voces de los ángeles. Esos cantos de los ángeles eran las tonalidades, las melodías que los cristianos romanos empezaron a cantar, empezaron a transmitir, y con los siglos se fueron codificando y acabó siendo el canto gregoriano. Dicho esto, y como he prometido ser muy puntual y me quedan 4 minutos, pues hay que decir que el misal romano de San Pío V, el de la misa tridentina, es verdad, tenemos todas estas transferencias, estas interacciones, pero es lo mismo, es la tradición, es la riqueza de la tradición. Sabemos que hay abusos, se purifican, se va enriqueciendo, todo es una maravilla, es la misma misa, es absolutamente la misma misa. Y de San Pío V hasta que viene el misal de Pablo VI en 1970, pues sigue siendo exactamente la misma misa, evidentemente con sus reformas, con sus retoques. Pío XII se reforma el tríduo de Semana Santa. Bueno, hay pequeñas modificaciones hasta el misal de Juan XXIII de 1962, pero nos han hecho creer que, bueno, una vez pasado el Vaticano II, pues ya está, ya hemos cambiado de golpe. Hemos cambiado de tradición, o mejor dicho, podemos obviar una tradición.
Yo creo que no es así, creo que hay documentos de papas muy sólidos que nos permiten decir que la Iglesia, a pesar de los vientos que soplaron después del Vaticano II, la Iglesia quiso mantener ese rito tradicional, ese rito tridentino, y lo tenemos con un rastreo de documentos que muy brevemente voy a citar. Cuando aparece el nuevo misal y se empieza a practicar el Novus Ordo, en Inglaterra, en 1974, se produce el indulto Hinan, que se llama, que es que muchos católicos se dan cuenta de la riqueza que es el rito latino, la misa en latín, y escriben a Roma, a Pablo VI, y le piden que puedan seguir diciendo el rito tridentino. Y esto firman una petición incluso no católicos como Agatha Christie. Dicen, no podemos perder, esto es una riqueza impresionante, no podemos deshacer cientos, por no decir miles de años de tradición litúrgica. Y Pablo VI concede un indulto para las diócesis de Inglaterra y Gales. Juan Pablo II pide que elabore la Congregación para el Culto Divino, la Quatuor Apnic Annos, que es un indulto universal para la misa tridentina, con unas condiciones, que tiene que ser el misal de Juan XXIII del año 62 y con permiso del obispo, pero es un indulto universal porque tantea a todos los obispos del mundo y todas las diócesis hay gente, hay cristianos, no todos, pero que están pidiendo que se mantenga el rito. Y por tanto, Juan Pablo II aprueba este indulto universal. Indulto significa permiso, no es que se le perdone lo que sea, un pecado, no, es un permiso. Y tenemos el famoso documento, 1988, motu proprio de Juan Pablo II, Ecclesia Dei, donde está recogiendo todas estas peticiones, está recogiendo esta, digamos, política de que no se pierda la misa tradicional, y en Ecclesia Dei, en este motu proprio, a raíz sabemos de ese triste momento en que Monseñor Lefebvre decide, para salvar la misa tradicional, ordenar obispos. Bueno, ante eso, el motu propio dice, para que luego digan que nosotros hemos practicado la discontinuidad y la ruptura. No, nosotros seguimos la tradición y seguimos lo que dicen los papas. Dice Juan Pablo II, se habrá de respetar en todas partes la sensibilidad de todos aquellos que se sientan unidos a la tradición litúrgica latina, por medio de una amplia y generosa aplicación de las reformas emanadas hace algún tiempo de la sede apostólica. Juan Pablo II está diciendo, hay que atender este sentir de muchos católicos, que en el fondo es el sentir de la Iglesia, y hay que ser muy generosos para que de forma amplia y generosa se pueda aplicar las normas que permitan continuar oficiando el rito tridentino, el rito romano. Y por eso, como continuidad, porque cita estos documentos, el motu propio de Benedicto XVI en 2017, pues es la confirmación de que los papas quieren, en cierta medida, que no se pierda, se tiene que seguir esta tradición. Yo quiero imaginar que cuando apareció el Summorum Pontificum de Benedicto XVI, también indultando la misa tradicional, en consonancia, evidentemente, con Juan Pablo II y en consonancia con ese indulto de Pablo VI, pues en ese momento sonaron gritos, cantos de alabanza en el cielo y sonaron alaridos en el infierno, con lo cual todos creo que sabemos el camino que tenemos que seguir. Nosotros no estamos inventando nada, nosotros no estamos rompiendo nada, nosotros simplemente estamos siendo fieles a esa tradición que desde la época de San Pablo pues hemos heredado. Muchísimas gracias.